Mis entrevistas con Mika Brzezinski y Savannah Guthrie fueron enconadas y ásperas. Como llevaba más de una semana durmiendo poco y mal, ya no tenía paciencia para aguantar las críticas a Snowden, implícitas en sus preguntas. Me daba la impresión de que los periodistas habrían tenido que estar de enhorabuena en vez de demonizar a quien, más que nadie en años, había puesto en evidencia una doctrina de seguridad nacional harto discutible. Tras algunos días más de entrevistas decidí que era el momento de abandonar Hong Kong. Ahora iba a ser imposible reunirme con Snowden o ayudarlo a salir de la ciudad. Había llegado a un punto en que me sentía emocional, física y psicológicamente agotado. Tenía ganas de regresar a Río. Pensé en hacer una escala un día en Nueva York con el fin de conceder entrevistas, solo para dejar claro que podía hacerlo y tenía intención de hacerlo, pero un abogado me aconsejó que no lo hiciera, alegando que era absurdo correr riesgos jurídicos de esa clase antes de saber cómo pensaba reaccionar el gobierno. Entre comillas, gracias a ti se ha conocido la mayor filtración sobre la seguridad nacional de la historia de Estados Unidos. Y has ido a la televisión con el mensaje más desafiante posible, me dijo. Solo tiene sentido planear un viaje a Estados Unidos, una vez que sepamos algo de la respuesta del Departamento de Justicia. Yo no estaba de acuerdo. Consideraba sumamente improbable que la administración Obama detuviera a un periodista en medio de sus reportajes de tanta notoriedad. No obstante, está demasiado cansado para discutir o corregir riesgos. Así que pedí al Guardian que reservara mi vuelo para Río con escala en Dubái, bien lejos de Norteamérica. Por el momento, discurrí, ya había hecho bastante. Capítulo 3. Recogerlo todo. El archivo de los documentos reunidos por Edward Snowden era apabullante, tanto en alcance como en tamaño. Aun siendo yo alguien que se había pasado años escribiendo sobre los peligros de la vigilancia secreta de Estados Unidos, consideré la mera extensión del sistema de espionaje verdaderamente escandalosa, sobre todo porque había sido puesto en marcha prácticamente sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin límites. Quienes habían aplicado los miles de programas de vigilancia diferenciados descritos por el archivo nunca quisieron que estos fueran de conocimiento público. Aunque muchos estaban dirigidos a la población norteamericana, montones de países de todo el planeta, entre ellos democracias típicamente aliadas de Estados Unidos como Francia, Brasil, la India o Alemania, también habían sido objetivos de la vigilancia masiva indiscriminada. El archivo de Snowden está organizado de forma elegante, si bien era difícil de procesar debido al tamaño y la complejidad. Las decenas de miles de documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, habían sido elaborados prácticamente por todas las unidades y subdivisiones del conjunto de la agencia, así como, en algunos casos, por agencias de inteligencia extranjeras en estrecha colaboración. Los documentos eran asombrosamente recientes, casi todos del 2011, 2012 y varios del 2013, entre ellos algunos fechados en marzo y abril, solo 2 meses antes de que nos encontrásemos con Snowden en Hong Kong. Eran designados secretos la inmensa mayoría de los archivos, la mayor parte de los cuales llevaba la marca FVEI, lo cual significaba que se podían distribuir solo entre los 4 aliados más cercanos a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. La alianza anglófona de los 5 ojos, compuesta por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El FVEY, Five Eyes, aunque algunos eran solo para los ojos de Estados Unidos, NOFORN, que significa no distribución en el extranjero, no foreign distribution, ciertos documentos como la orden del Tribunal FISA, Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, Foreign Intelligence Surveillance Act, que permitía la recogida de registros de llamadas telefónicas, o la directriz presidencial de Obama para preparar ciberoperaciones ofensivas. Se contaban entre los secretos mejor guardados del gobierno norteamericano.
Descifrar el archivo y el lenguaje de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, suponía una pronunciada curva de aprendizaje. La agencia se comunica consigo misma y con sus socios mediante un idiosincrásico lenguaje propio, que es a un tiempo burocrático y rebuscado, aunque a veces también jactancioso e irritable. La mayoría de los documentos eran muy técnicos, estaban llenos de nombres cifrados y acrónimos intimidatorios, y para entenderlos a veces hacía falta leer otros documentos antes. De todos modos, Snowden había previsto el problema y proporcionado glosarios de acrónimos y nombres de programas, amén de diccionarios internos de la agencia para palabras especializadas. Ciertos documentos eran impenetrables tras una primera, una segunda e incluso una tercera lectura. Su trascendencia surgió solo después de que hubiera yo juntado diferentes partes de otros papeles y consultado con algunos de los expertos mundiales más destacados en vigilancia, criptografía, piratería informática, historia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y el marco legal que rige el espionaje norteamericano. Para complicar más las cosas estaba el hecho de que los montones de documentos solían estar organizados no por temas, sino con arreglo a la sección de la agencia donde se habían originado, y revelaciones espectaculares se mezclaban con grandes cantidades de material trivial o muy técnico. Aunque el Guardian ideó un programa para buscar en los archivos por palabras clave, lo cual fue de gran ayuda, dicho programa distaba de ser perfecto. El proceso de asimilación del archivo era desesperadamente lento, y muchos meses después de la primera recepción de documentos, algunos términos y programas seguían requiriendo análisis antes de poder ser revelados de manera segura y coherente. Pese a esos problemas, lo que los archivos de Snowden dejaban indiscutiblemente al descubierto era una compleja red de vigilancia cuyas víctimas eran norteamericanos, que están explícitamente fuera de la misión de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y norteamericanos. El archivo ponía de manifiesto los medios técnicos utilizados para interceptar comunicaciones, el acceso de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, a servidores de Internet, satélites, cables submarinos de fibra óptica, sistemas de telefonía nacionales y extranjeros, y ordenadores personales, mediante formas de espionaje sumamente invasivas. Identificaba toda clase de individuos, una lista que iba desde supuestos terroristas y sospechosos hasta líderes elegidos democráticamente de países aliados, pasando incluso por simples ciudadanos estadounidenses. Snowden había colocado en primer plano documentos cruciales de carácter global y los señalaba como algo especialmente importante, pues estos archivos daban a conocer el extraordinario alcance de la agencia, así como su actividad fraudulenta criminal. El programa del Informante Sin Límites era una de esas primeras revelaciones, según las cuales la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, cuenta todas las llamadas telefónicas y todos los emails recogidos cada día en todo el mundo con una exactitud matemática. Snowden había colocado esos documentos en lugar tan destacado no solo porque cuantificaban el volumen de las llamadas y correos electrónicos recogidos y almacenados por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, literalmente miles de millones al día, sino también porque demostraban que Keith Alexander, jefe de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y otros funcionarios habían mentido al Congreso una y otra vez. Diversos agentes de la NSA, Agencia de la Seguridad Nacional, habían afirmado ser incapaces de proporcionar cifras concretas, exactamente los datos que Informantes Sin Límites debía reunir. Para el periodo de un mes iniciado el 8 de marzo de 2013, por ejemplo, la diapositiva Informantes Sin Límites ponía de manifiesto que una unidad de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Global Access Operation, había recabado datos de más de 3.000 millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos que habían pasado por el sistema de telecomunicaciones de Estados Unidos. DNR o Dialed Number Recognition se refiere a llamadas telefónicas. DNI o Digital Network Intelligence se refiere a comunicaciones de Internet como emails. Esto rebasaba la recopilación de los sistemas de Rusia, México y prácticamente todos los países de Europa.
y era aproximadamente igual a la de China. En conjunto, en solo 30 días la unidad había recogido datos de más de 97 millones de emails y 124 mil millones de llamadas telefónicas de todo el mundo. Otro documento, Informantes sin Límites, detallaba los datos internacionales recopilados a lo largo de un periodo de 30 días en Alemania, 500 millones, Brasil 2.300 millones y la India 13.500 millones. Y aún otros archivos mostraban recogida de metadatos en colaboración con los gobiernos de Francia. 70 millones, España 60 millones, Italia 47 millones, Holanda 1.8 millones, Noruega 33 mil millones y Dinamarca 23 millones. A pesar de que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, se centra por ley en la inteligencia extranjera, los documentos confirmaban que un objetivo igualmente importante para la vigilancia secreta era el público norteamericano. Esto quedó meridianamente claro con la orden del Tribunal FISA del 25 de abril de 2013, que obligaba a Verizon a entregar a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, toda la información sobre llamadas telefónicas de sus clientes estadounidenses. Los metadatos de telefonía marcados como NOFORN, el lenguaje de la orden era tan clara como rotundo. Por la presente se ordena que el custodio de registros aportará a la Agencia de Seguridad Nacional NSA a la recepción de esta orden y seguirá aportando con regularidad diaria durante la vigencia de esta orden, a menos que el tribunal ordene otra cosa. Una copia electrónica de las siguientes cosas tangibles: todos los registros de llamadas o metadatos de telefonía creados por Verizon para comunicaciones 1 entre Estados Unidos y el extranjero, o 2 en el conjunto de Estados Unidos, incluyendo las llamadas locales. Los metadatos de telefonía comprenden comunicaciones exhaustivas que envían información, incluyendo la de carácter identificador, aunque no limitada a esta. Por ejemplo, número, teléfono de origen y destino, número de identidad internacional de abonado a móvil, IMSI, número internacional de equipamiento móvil, IMEI, etc. El identificador de llamada a larga distancia, los números de las tarjetas de visita y el tiempo y la duración de las llamadas.